Les invito a mantener sus Biblias abiertas en el libro de Daniel. La predicación de hoy va a estar basada en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos estado hablando acerca de la mayordomía. Como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, la mayordomía, vista desde un punto de vista cristiano, es la administración de aquello que Dios nos ha dado, aquello que Él ha encargado a sus hijos para que sea administrado, para que sea llevado hacia el engrandecimiento de su reino. Es muy importante destacar algunas cosas, como por ejemplo, el dueño no somos nosotros, simplemente somos administradores. Como es lógico, existe un dueño y este es Dios. Y nosotros somos plenamente responsables de aquello que nos fue encargado. Es decir, que no hay pretexto. Todo lo que he tenido la bendición de recibir, tengo que devolverlo de alguna forma a Dios. Tengo que administrarlo de tal manera que su reino sea engrandecido. Y esto es, que su palabra sea extendida y sea llevada hacia aquellos que no la conocen. Existen diferentes clases de recursos que pueden ser administradas. Obviamente las tangibles, como vimos en la mañana, el dinero o algún otro material, no sé, un auto o la comida o cualquier este tipo de cosas, es muy fácil de ver y de notar y por lo tanto de administrar. Pero existen otros tipos de bienes que no son tangibles. Entre estas se encuentran las convicciones, las creencias, dicho de otra forma, la fe. Nuestra fe es un bien que debemos administrar con sabiduría. Dependiendo de cómo administremos esto, dependerá de la forma en la que administraremos todos nuestros demás recursos. ¿Por qué? Porque con base en lo que creemos actuamos. Por lo tanto, si lo que creemos está mal, nuestro proceder igualmente estará mal. Entonces es fundamental saber administrar nuestra vida, nuestras convicciones, nuestra fe. La Biblia nos da ejemplos de muchas personas que a pesar de las dificultades que enfrentaron, se mantuvieron firmes. Se encuentran tales como José, David y Daniel. Sus vidas, si uno las analiza a profundidad, se darán cuenta que no es muy diferente. A pesar de haber vivido en épocas distintas, ellos enfrentaron situaciones parecidas. Gracias. Su fe fue puesta a prueba y ellos se mantuvieron firmes. Se encontraron en situaciones que sobrepasaban sus capacidades humanas y esto en sí lo vuelve un milagro de parte de Dios. Aún el día de hoy, nuestra fe es puesta a prueba. No podemos esperar reaccionar de una manera distinta a la de los personajes bíblicos. Por lo tanto, ellos son ejemplo para nosotros de cómo actuar y de cómo llevar una mayordomía adecuada de nuestras convicciones. Daniel, como ya leímos, es un ejemplo de esto. Y basaremos la predicación del día de hoy acerca de su vida, acerca de los comienzos del relato de su vida. En el principio, dice, el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En pocas palabras, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. Antes ya se había profetizado que esto iba a pasar, porque el rey Ezequías, de manera irresponsable, había mostrado toda la riqueza que Dios había dado. Y estaba profetizado que esto iba a suceder, y sucedió. Y fueron tomados cautivos muchas personas, entre ellos estaba Daniel, muchos jóvenes. Todos fueron llevados hacia otro lugar en donde iban a vivir. Entre este grupo, como les decía, se encontraba Daniel y 3 más de sus amigos, conocidos bien por nosotros, Ananías, Misael y Azarías. La vida como ellos la conocían ya nunca más iba a resultar la misma. Ellos iban a tener que adaptarse a un nuevo lugar, a unas nuevas costumbres, al idioma, a una nueva comida. Es difícil entenderlo, pero hasta antes de este evento, Daniel no es mencionado en la Biblia. Tuvo que suceder una tragedia para que un personaje así entrara pues en el relato bíblico. Su vida antes de este evento es desconocida para nosotros. Muchas veces es necesario esto.
Muchas veces es necesario ser tomados de un lugar de confort en el que nos encontramos para que nuestro conocimiento de Dios alcance un nivel mayor, para que la manera en que nos relacionamos con Dios pueda cambiar y pueda ser más profunda. Muchas veces, encontrándonos en estas circunstancias, podemos pensar que nada bueno podría salir de ellas, pero analizando más la vida de Daniel podemos ver que esto no es así. Dios no es limitado por nuestras circunstancias, no importa lo adverso que pueda ser, no importa que la victoria no se encuentre siquiera en nuestro rango de opciones. Dios es capaz de tomar cualquier circunstancia y tornarla en nuestro favor. Bueno, como podemos ver, la cautividad fue necesaria para que pudiéramos conocer a Daniel y que su vida fuera puesta a prueba y que nosotros pudiéramos tomar su vida como ejemplo. Como segundo punto vamos a ver que dentro de estas personas que habían sido tomados, tenían características especiales. Ellos eran gente especial. Sus características se nos mencionan entre los versículos 3 y 4. Primero, y antes que nada, tenían que ser hijos de Israel. No podía ser cualquier persona que habitara en Jerusalén. Únicamente los hijos de Israel iban a ser tomados. Después y ellos tenían que formar parte del linaje real. Y de todos estos, únicamente iban a ser seleccionados aquellos que no tuvieran tacha, que fueran de buen parecer, que hayan sido enseñados en toda sabiduría, en ciencia y que tuvieran buen entendimiento. Y además que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. Podemos sacar varias deducciones acerca de esas especificaciones que habían sido dadas para poder llevar a estos jóvenes. Primero, esto era tan específico que el hecho que Daniel y sus compañeros hayan sido escogidos no es ninguna casualidad. La tarea encargada a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, no era nada sencilla, no era algo dejado al azar y no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Por lo tanto, el encargo debía llevar mucho cuidado y dedicación. Esto no fue ninguna casualidad. Algo había en estos jóvenes. Otra cosa que podemos observar claramente es que todas estas características que tenían no habían sido adquiridas de la noche a la mañana, no eran obra de la casualidad, sino que representaban la educación de toda una vida, el trabajo duro de padres o tutores por los que hayan sido enseñados, y no solo eso, sino que además la actitud de ellos para tomar esta enseñanza y vivir de acuerdo a ella. Nunca despreciemos la enseñanza que hemos recibido, entendámoslo. No sabemos cuándo en el futuro vaya a ser necesario que seamos hallados viviendo conforme a las enseñanzas que nuestros padres nos han marcado. Una suposición lógica a todo esto es que sus características debían ser evidentes. No llegó a Aspenaz únicamente a entrevistarlos, sino que ellos tenían que ser evidentemente sin tacha, sabios, enseñados en toda ciencia. Era algo que debía verse, no podía solo hablarse. No podían solo decir, yo soy del linaje real y yo soy tal y tal, sino que ellos tenían que mostrarlo con su vida. Además, algo que debemos entender es que Daniel, Ananías, Misael y Azarías no fueron los únicos que fueron tomados para ser llevados al reino de Nabucodonosor, sino que había muchos otros jóvenes que cumplían con estas características. Al menos a simple vista, ellos formaban parte de este grupo selecto. En un principio, estos 4 y otros grupos más tuvieron la oportunidad de reflejar a Jehová. Todos ellos fueron tomados y llevados a otra nación, pero con el tiempo únicamente unos cuantos de ellos decidieron vivir de acuerdo a esas convicciones que les habían sido entregadas. Del versículo 5 al versículo 7 podemos ver que estos jóvenes fueron llevados para tener una preparación especial. Eran gente especial, por lo tanto se esperaba algo especial de ellos. Dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Algo que podemos notar de aquí es que ellos tenían un tiempo específico de preparación. Como dice el versículo 5, se señalaron 3 años. Este era el tiempo de preparación y esta práctica no era algo nuevo. Era algo que se había realizado con otras naciones. Por lo tanto, 3 años era el tiempo necesario para que ellos fueran instruidos. Muchas veces pasamos tiempos difíciles. Ellos no la estaban pasando nada bien. Habían sido llevados lejos del hogar, lejos de sus tutores, de sus padres, de gente que conocían, para ser influidos por una nación totalmente nueva. A veces nosotros pasamos tiempos difíciles, tiempos nada agradables. Ellos tuvieron que esperar 3 años, tuvieron que vivir 3 años únicamente para ser preparados. A veces nosotros en medio de la adversidad estamos orando y nuestra única petición es: Señor, sácame de aquí, sácame de esto, ya no quiero vivir aquí. Debemos ser pacientes. A veces es necesario. A veces este tiempo es debido para que nuestra vida sea transformada. Ellos no lo sabían, pero ese tiempo que habían pasado iba a ser de bendición más adelante. Seamos pacientes en medio de las pruebas. Ellos tenían una bendición preparada, pero únicamente iba a ser después de ese tiempo de preparación. No únicamente iban a estar 3 años, sino que además ellos iban a tener que cambiar de escritura, de lengua, e inclusive el tipo de comida debía ser diferente. A ellos se les impuso la alimentación que llevaba el rey. Además, se les iba a instruir en la lengua caldea y en la escritura caldea. Todo lo que les había sido útil a lo largo de toda su vida, como es el idioma, les iba a ser quitado. Ya no lo iban a poder usar más en esa nueva tierra en la que iban a vivir. Toda su esencia como nación les iba a ser retirada. Ya no iba a servir, ya no les iba a funcionar en ese nuevo lugar. Cuando mi familia vino a vivir aquí a Mérida, yo estaba muy chico, yo tenía 1 año. Pero pues ellos habían vivido toda su vida en otro lugar, por lo tanto, la esencia del lugar en el que ellos habían vivido también estaba en mí. Se los digo porque pues yo crecí obviamente y tuve amigos aquí y ellos se burlaban de mi manera de hablar. A pesar de que yo toda mi vida había crecido aquí en Yucatán, yo tenía cierto acento que era el de mis padres. Me decían: es que tú hablas cantadito. Yo nunca me di cuenta y no lo entendí hasta que crecí a qué se referían. Pero incluso mi alimentación, lo que yo comía era diferente. Cuando yo comía en casa de mis amigos era una comida distinta. Cuando ellos llegaban a mi casa y decían: ay, es que no conozco esto, a mí se me hacía extraño. Bueno, yo, aunque viví en un lugar lejos de donde nací, mis papás, aunque vivieron lejos de donde ellos crecieron y vivieron toda su vida, ellos pudieron mantener sus costumbres, pudieron mantener su alimentación, la forma de hablar, las expresiones típicas de su lugar de origen. Ellos no. Ellos fueron quitados de raíz y se les iba a ser arrancada todas sus costumbres. Todo lo que estaban acostumbrados a hacer se les iba a ser quitado. Por si fuera poco, además de su identidad como nación, la identidad como personas que ellos tenían, también era necesario modificarla un poco. Ellos tenían nombres. Nuestros nombres nos identifican como personas, dicen quiénes somos. Cuando alguien menciona un nombre, no únicamente piensa en una palabra, piensa en el carácter, piensa en la forma de ser, piensa en las características físicas de una persona. Cuando nombramos a alguien, pensamos en esa persona también. Bueno, ellos ya no tenían el mismo nombre que llevaban antes. A Daniel, que tenía por significado Dios es mi juez, se le fue puesto Beltsasar, el que guarda los tesoros o la vida del rey. Ananías, cuyo significado es el Señor tiene misericordia de mí, le fue impuesto Sadrac, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael, cuyo significado es ¿quién es como Dios?, se le cambió por el nombre de Mesac. Aunque su traducción es dudosa, se piensa que puede significar pertenece a la diosa Venus. Azarías,
que significa Dios es mi ayudador, se le fue puesto a Abednego, que significa siervo del dios Nebo. No importa que no aprendamos esos nombres, es claro entender que su identidad estaba del lado de Dios, y lo que querían imponerles eran dioses paganos. Era una identidad pagana, era una identidad lejos de todo lo que ellos habían aprendido cuando chicos. Toda su identidad les estaba siendo quitada. ¿Acaso no es parecido a lo que nosotros pasamos en medio de la prueba? ¿Acaso no la intención de Satanás es alejarnos, tomar nuestra identidad como cristianos y hacernos negar al Señor? Es lo que querían inculcarles estos jóvenes. Ellos estaban entrando en el servicio a un nuevo rey. A veces Satanás quiere que nosotros cambiemos nuestro servicio de nuestro Dios hacia Él. No nos damos cuenta porque muchas veces es muy sutil, pero a veces en las pruebas, cuando renegamos de Dios, cuando en vez de confiar en Él, estamos más centrados en nosotros mismos y en ver que somos víctimas y en ver cuán difícil es, estamos sin darnos cuenta cambiando de bando, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora hemos visto cuán difícil había sido para ellos, cuán complicado era que a ellos les iban a arrancar toda la identidad que tenían como nación y como personas. Pero es aquí, en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, en el que ellos tienen esta oportunidad de hacer uso de su mayordomía, de la mayordomía de su fe, de la mayordomía de esas convicciones que ellos tenían. Es nuestro tercer punto, que lleva por título Convicciones firmes. El diccionario nos da la siguiente definición acerca de convicciones. Yo encontré dos acepciones. La primera, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Segunda, la capacidad de convencer a los demás acerca de esta creencia que él tiene. Como podemos ver, la mayordomía no únicamente se refiere a una misma persona, sino que implica que nosotros seamos capaces de transmitir estas creencias. Por lo tanto, tiene implicaciones personales. Daniel estaba plenamente comprometido con lo que él creía. Y como nos dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel, había propuesto no contaminarse. Era tan clara su convicción que a él no le importó vivir el sacrificio, porque él estaba dispuesto a dejar los manjares de un rey pagano. Hay que dejar en claro, la comida del rey no tenía nada de malo. No había veneno, no había en sí, la comida no iba a dañar a Daniel. Pero él pensó, bueno, yo no sé cómo fue preparada esta comida, no sabía si era de animales limpios. Recordemos, la época en que él vivía era el del Antiguo Testamento. No sabía si era de animales limpios. Además, esta comida era sacrificada en honor de los dioses paganos. Así que él dijo, yo tengo que marcar una diferencia, porque me quieren arrancar todo y yo no puedo negar a Dios. Él no podía negar las enseñanzas que él había recibido. Así que él prefirió vivir en austeridad, aunque lo que les ofrecían eran riquezas. Él vivió en compromiso, porque no solamente lo propuso en su corazón, sino que además este compromiso lo llevó a la acción. Es muy fácil decir que creemos algo, pero cuando nos encontramos en medio de circunstancias que nos comprometan como personas, allí es cuando en verdad podemos vivir lo que predicamos. Pidió al jefe de los eunucos, a Aspenaz, no contaminarse, pero Aspenaz obviamente dijo, oye, estás comprometiendo mi vida. ¿Sabes qué? No. Pero Daniel estaba tan empeñado en vivir de manera recta que él dijo, bueno, el jefe no quiere, vamos a ver al que le sigue en orden, que era Melzar, que era el que estaba a cargo de ellos. Y le dijo, oye, prueba con nosotros 10 días, danos únicamente legumbres y después de ese tiempo evalúanos y vamos a ver qué sucede. Él no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Sabía que sus convicciones eran firmes, sabía que su propósito era bueno. Por lo tanto, cuando alguien quiere guardar su vida
del pecado, Dios provee las formas, Dios muestra cómo. Él propuso guardar su vida sin mancha delante de Dios, y fue tan fuerte su propósito y su convicción que así fue. Además, él estaba seguro del resultado. Cuando nuestras convicciones tienen un firme fundamento en Dios, podemos estar seguros que el resultado serán vidas limpias. Él empeñó su palabra por Dios. Él dijo: ¿sabes qué? Mi Dios puede, dame 10 días. Porque él tenía muy en claro que el resultado final iba a ser en favor de él. ¿Por qué? Porque estaba en juego el nombre de Dios. Además de que implicaba a su persona, como vimos en la definición de convicción, también requiere convencer a los demás, por lo tanto tiene implicaciones a terceros. La vida de sus amigos, primero, el que dijo: yo no me voy a contaminar, fue Daniel en un principio. Y este compromiso y esta muestra de su valentía inspiró a sus otros 3 compañeros, Ananías, Misael y Azarías, que adoptaron estas convicciones como propias y decidieron junto con él no contaminarse con la comida del rey ni con estas nuevas enseñanzas paganas que les estaban siendo impuestas. Seamos claros con nuestras convicciones. Aún en la adversidad hay gente observando. No tengamos miedo de mantenernos firmes en el lugar en el que nos desenvolvemos, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en la casa. No sabemos cuántos están observando. No sabemos cuándo nuestras convicciones y nuestra firmeza por Dios va a ser inspiración para otras personas que únicamente están esperando un líder que se levante y diga: ¿sabes qué? Yo voy a vivir por Dios. No saben cuándo su vida puede ser de inspiración para otras personas. Además, quizá los que estaban más comprometidos en cuanto a peligro eran Melzar y Aspenaz, los jefes de los eunucos. Del resultado de esta prueba dependía su vida. Por lo tanto, era tanta la tenacidad y la decisión de Daniel que convenció a Melzar de arriesgar su vida y la de su jefe. No dudemos, ante la adversidad mantengámonos firmes. Dios va a proveer la forma, Dios va a bendecir esta decisión de mantenernos limpios. Al final, podemos ver cómo la recompensa fue grande. En realidad, nuestras convicciones, las decisiones que tomamos, no deberían estar basadas en los beneficios que pudiéramos obtener de ellas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido recompensar esas convicciones, recompensar nuestra posición de mantenernos firmes delante de Él. Aquí podemos ver cómo ellos obtuvieron recompensas, pero obtuvieron recompensas en un tiempo inmediato y en un tiempo futuro. Primero y antes que nada, lo que era necesario para poder seguir con esta empresa que habían emprendido. Ellos tenían que verse mejor, ellos tenían que estar de un aspecto mejor al cabo de estos 10 días. ¿Y saben qué? Cuando terminó este tiempo de prueba, ellos se veían más robustos. Esto, aunque en sí, por la alimentación buena que llevaban, no debía sorprendernos. Yo creo que sí es un tanto sorprendente, porque al cabo de 10 días, ellos no solo tenían que verse mejor que los otros, tenían que verse de tal manera mejor, si se puede decir de esta manera, que sea evidente que era algo diferente lo de ellos, que no podía ser únicamente por alguna diferencia física, porque quizá, no sé, alguna enfermedad. No. Tenía que ser tan evidente que estos 4 eran mejor que los que el otro montón, que para mí esto en sí representa un milagro que únicamente Dios podía haber hecho posible. 10 días nada más. En 10 días ellos tenían que verse mucho mejor que todo el demás grupo que estaba siendo alimentado con la comida del rey. El propósito y de lo que dependía todo lo demás era de este tiempo de prueba. Así que Dios, de alguna manera, nuevamente muestra su fidelidad y provee los medios para que esta convicción de mantenerse firme no se arruine. Y al cabo de estos 10 días, ellos se encuentran mejor. Además, recibieron conocimiento e inteligencia en letras y ciencias.
todo aquello para lo que habían sido llevados, esos 3 años de pruebas en los que se les iba a enseñar esto precisamente, letras y ciencias, Dios les dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a facilitar. Así que les dio un conocimiento especial en esto y fue más fácil llevar la vida y esta cautividad a lo largo de estos 3 años de prueba gracias a su convicción. Entendámoslo, nuestra decisión, nuestra vida, lo que decidimos a través de las circunstancias, sí definen la manera en la que nos desempeñamos en nuestras tareas diarias. Al menos en la vida de Daniel y de sus compañeros, sí fue decisivo. Además, Daniel recibió una bendición especial. Dice en la Biblia que le fue dado entendimiento en visión y en sueños. Ningún otro del grupo recibió este don, únicamente Daniel. En ese momento, pues, creo que ni siquiera sabía para qué le iba a servir, pero él recibió este don. Sin saberlo, este grupo de jóvenes había sido armado con lo necesario para desarrollarse en una tarea que Dios les iba a poner, una tarea que ellos ni siquiera conocían. Muchas veces al pasar la adversidad, al pasar la prueba, nosotros no entendemos para qué está sucediendo, no entendemos por qué tenemos que pasar por esto, ni siquiera ellos lo sabían, pero decidieron mantenerse firmes. Dios tenía algo especial para ellos en un futuro. Era necesario que vivieran esto, era necesario que se prepararan, porque más adelante iban a ser exigidos de una manera mucho mayor. Ellos necesitaban estar armados y Dios los estaba armando, era necesario. A largo plazo, después de los 3 años en que se había cumplido el plazo que Nabucodonosor había puesto, fueron llevados todos los jóvenes, no únicamente Daniel y sus compañeros, todos los jóvenes fueron llevados delante del rey para evaluar el trabajo que habían hecho a lo largo de esos 3 años. ¿Y saben qué? Ninguno fue hallado mejor que estos 4. Ellos superaban en todas sus características a todo el grupo que se encontraba ahí. Por lo tanto, ellos quedaron al servicio del rey. Y no solo esto, sino que dice la palabra que en todo lo que les era consultado, ellos eran hallados más sabios que la gente que desarrollaba esta tarea. Además, Daniel recibió un trato especial y dice la Biblia que continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Es decir, él sobrevivió a este imperio cayó, el imperio babilónico, se levantó el reino persa y Daniel ahí siguió. Por fin, todo el trabajo duro, todas las dificultades antes vividas comenzaban a tener un poco de sentido. Entonces, todo lo que habían pasado no había sido en vano. Las tareas que iban a desempeñar requerían una preparación diferente, una preparación mayor. Dice que todos quedaron al servicio del rey, pero ellos eran los más sabios. Definitivamente, cuando comenzó la cautividad, cuando fueron tomados de Jerusalén, nadie esperaba esto. A veces cuando leemos la Biblia nosotros decimos, claro, se comportaron así, pues porque después mira nada más lo que iban a recibir. Debemos entender que ellos no lo sabían. Así como nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. ¿Qué podemos saber? Igual que ellos, que sea lo que sea, Dios nos prepara para ello. Y segundo, la victoria es segura. Eso sí, la victoria es segura cuando Dios está de nuestro lado. Cada momento vivido, cada circunstancia, cada adversidad que pasamos tiene una razón de ser. Nunca había estado más seguro de esto. Pero es que si leemos la vida de Daniel, si leemos la vida de José, si leemos la vida de David, y seguro si nos ponemos a indagar un poco más en la vida de todos los personajes bíblicos, podemos ver todo lo que ellos vivieron en el pasado, fácil, difícil, bueno o malo, les sirvió para la tarea que Dios tenía preparada para ellos. Así que nosotros no debemos de ver la vida de una manera diferente. Debemos entender que todo lo que vivimos es con un propósito mayor, que nos supera a nosotros, pero que no supera a Dios. Por lo tanto, Él quiere nuestra preparación y requiere de todas nuestras fuerzas y, lo que es más importante, de todo nuestro compromiso. Como último punto, quiero que veamos que todo esto vivido a lo largo del capítulo 1, resumido en 21 versículos, 3 años de la vida de estos jóvenes,
era en preparación para una prueba mayor, para muchas pruebas mayores, pero yo quiero que veamos únicamente lo que le siguió a continuación de este periodo de 3 años. A pesar de lo difícil, como les decía, les esperaba una batalla mayor. En el capítulo 2 vamos a ver esto. Dice la Biblia, empieza este relato del capítulo 2. En el 2.º año de Nabucodonosor tuvo un sueño. Y fue tal el sueño, tan complicado, tan abrumador, que él recordaba que era algo muy feo, pero no recordaba lo que había soñado. Así que como todo rey que cree que tiene poder sobre la vida de los demás, dijo, ¿saben qué? No solo van a decirme qué significa mi sueño, sino tienen que decirme lo que soñé. Obviamente, ellos no tenían la capacidad de hacer eso. Y el rey les dijo, no pueden, ok, pues se van a morir. Así que todos los sabios de Babilonia van a morir. Daniel se enteró de esto porque además estaba implicado dentro de los sabios. La vida de Daniel y la de sus compañeros estaba en peligro. Y Daniel hizo una serie de cosas que demostró que él tenía plena confianza en Dios. Primero, Daniel confió en Dios. Averiguó el problema, llegó el que los iba a matar, le dijo, oye, espera, ¿qué pasa? ¿Por qué? Yo ni siquiera sé por qué me vas a matar. Y le explicó, oye, es que el rey pasó esto y esto. Y él dijo, ¿sabes qué? Dile al rey que yo voy a ser el que interprete su sueño. ¿Soberbia? No creo. ¿Recuerdan lo que había recibido Daniel anteriormente? Él había recibido un don especial. Por lo tanto, él sabía que esto iba a ser posible no por sus fuerzas, sino porque Dios así lo quería. Así que él se ofreció como solución. Sabía que la solución era Dios. Buscó a Dios en oración porque buscó a sus compañeros y les dijo, ¿saben qué? Esos que habían sido sus compañeros de batalla los requería otra vez y les dijo, oigan, hay que orar. Nuestra vida peligra y la vida de muchos otros también peligra. Y oraron y encomendaron todo esto a Dios. Por lo tanto, Dios, cuando sus hijos son fieles, y aun cuando no lo son, Él siempre permanece fiel y reveló el sueño. Así que Daniel, como ustedes pueden leer después en el capítulo 2, hace toda una oración de agradecimiento a Dios primeramente. Él sabía que no era su capacidad. Y obviamente la recompensa es recibida por parte de él. Primero le revela al rey, a Nabucodonosor, el sueño. Dios es reconocido en la vida de Daniel. Primeramente, este es el propósito siempre en nuestra vida, que Dios sea enaltecido y que Dios sea visto a través de nosotros. Las pruebas son tales que si las peleáramos solos perderíamos. Por lo tanto, Dios es reconocido en nuestras vidas y en este caso en la vida de Daniel. Además, Daniel fue enaltecido también. Dice que fue puesto por jefe de todos los sabios. Ahora no había nadie más arriba de él en cuanto a los sabios. Además, vemos que Daniel fue agradecido porque pidió puestos para sus amigos. Y ahora ellos administraban en las diferentes provincias de Babilonia. Todo lo que ellos habían recibido en un pasado, al cabo de 3 años, entonces tenía todavía más sentido. Esas dificultades, esos peligros que habían pasado, entonces ahora podían darse cuenta que servían de algo, que no únicamente era un pesar, algo difícil, que tenían un propósito en su vida. Ellos pudieron aplicar todo lo que habían recibido después de permanecer firmes en sus convicciones. Daniel interpretó el sueño por medio del don que recibió, y la sabiduría de sus amigos los capacitó para los puestos que ahora iban a ocupar. Hermanos, no es fácil permanecer firmes. No es fácil cuando vemos que otros no lo hacen tampoco. No es fácil cuando muchas veces implica tristeza, cuando implica ser lastimados. No es fácil cuando nuestra vida está en peligro incluso. Pero ¿saben qué? No sabemos lo que nos espera el futuro. No sabemos las tareas mayores que Dios tiene preparadas para sus hijos. No lo sabemos. Por lo tanto, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, cualquier prueba que pueda usted estar viviendo ahora, créame, es una preparación para algo mayor. No tiene ni idea de lo que le espera, porque Dios tiene cosas buenas preparadas para sus hijos. Amén. Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros. No importa lo difícil, no importa que ahora usted llore, no importa que ahora usted sufra, tenga la seguridad, a través de la palabra se lo digo, tenga la seguridad
de que después de todo esto algo bueno va a salir. Dios no traiciona. Dios permanece siempre fiel. Puedo concluir con esto. No importa lo que vivamos, si permanecemos fieles, si nuestras convicciones están antes que nuestra vida incluso, ¿saben qué? Más adelante veremos que todo lo que pasamos, que todo lo que hemos vivido tiene un sentido y tiene una razón de ser, y Dios tiene preparadas cosas grandes para nosotros. Así que en esta tarde quiero invitar, porque la Biblia nos invita a obedecerla y nos invita a que la vivamos. Yo no sé lo que puedan estar pasando en sus vidas, yo no lo sé. Tal vez es un momento de paz ahora, tal vez no. Pero yo quiero invitarlos a que si el día de hoy estás librando una batalla en lo personal o en lo familiar, a que confíes en Dios. Y si alguien está en esta situación y ha renegado de Dios y ha dicho, ¿por qué a mí? Y ha pedido, Dios, sácame de esto, le invito a tomar una nueva actitud y a ver, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Para qué me vas a preparar? Y les invito a que si hay alguien así en esta situación, que pase al frente para que ore delante de Dios. Habrá alguien que dice, yo estoy en esta situación, pero igual que Daniel, quiero tomar una nueva actitud. ¿Habrá alguien? Invito al pastor Víctor que pase y ore por mis hermanos. Dios, sin fe es imposible agradarte. Por eso queremos pedirte que ante la falta de fe, tú nos des para que crezca, Señor, para que lleguemos hasta donde debemos llegar, a esa estatura del varón que tú quieres, Señor, que seamos. Quiero poner en tus manos a cada hermano y hermana presente, para que, Señor, tú trates con su vida. Tú les guíes y les muestres el camino por el que deben andar. Los pongo en tus manos, los bendigo. Te suplico que ante su necesidad espiritual, tú hagas presencia, Señor, fortaleciendo, consolando. Señor, levanta a los caídos, dale fuerza al débil. Enséñanos a depender de ti, a confiar en ti, que tu Espíritu Santo llene cada vida y cada corazón. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, y quizá hay otros que no pasaron al frente, pero allí están orando, clamando a ti. Te ruego que seas con ellos, en el nombre de Jesús. Amén.